La sala de reuniones olía a café recién hecho y a la tensión palpable que solo se respira en las presentaciones importantes. Yo, con mi blusa blanca y pantalón negro, me sentía ridículamente simple al lado de Renata, mi vicepresidenta. Ella, con su traje de diseñador color crema y su sonrisa deslumbrante, parecía flotar mientras se dirigía al cliente. «Señor Oliveira», decía con esa voz modulada que practicaba frente al espejo cada mañana, «es un placer presentarle nuestra revolucionaria aplicación móvil. Un proyecto que, permítame decirle, ha sido mi bebé desde su concepción. Mi visión, combinada con mi profundo conocimiento del mercado, nos ha permitido crear una herramienta única». Sentí una punzada en el estómago. Visión y profundo conocimiento del mercado eran mis noches sin dormir, mis fines de semana pegada al ordenador, mis tutoriales online devorados a las 3 de la mañana. Eran mis líneas de código, mi arquitectura de backend, mi sudor y mi café frío. Renata seguía hablando, desgranando las funcionalidades de la aplicación con un lenguaje técnico que, irónicamente, había copiado directamente de mis notas. Me miraba de reojo, como comprobando que seguía allí, en mi silla, en silencio, como un mueble más de la sala. Y entonces llegó el momento que me heló la sangre. Con un gesto teatral, Renata me señaló. «Y aquí», dijo con una condescendencia que me hizo apretar los puños, «tenemos a Mariana, una de nuestras programadoras junior. Ella nos ayudó en algunos aspectos del desarrollo». Algunos aspectos. Meses trabajando a destajo, liderando el desarrollo del backend, resolviendo los problemas que nadie más podía solucionar, y me presentaba como una simple ayudante. Algunos aspectos. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada vez más fuertes, como un eco macabro. El señor Oliveira, ajeno a la farsa, asentía con la cabeza, impresionado. Empezó a aplaudir, y otros miembros del equipo le siguieron. Aplaudían a Renata. Aplaudían su visión. Aplaudían mi trabajo. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello. La rabia me atenazaba la garganta. Miré a Renata, que sonreía radiante, bañada en la luz artificial de la sala de reuniones. Su sonrisa, antes encantadora, ahora me parecía la mueca de una serpiente. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. La injusticia era demasiado grande, demasiado descarada. No podía soportarlo. La cámara del señor Oliveira, que grababa la presentación, enfocó mi rostro. No sé qué expresión tendría, pero estoy segura de que no era de alegría. Era la expresión fría y dura de la determinación. En ese preciso momento, mientras el aplauso resonaba en la sala, tomé una decisión. Renata pagaría por esto. Pagaría por cada línea de código robada, por cada noche sin dormir, por cada gota de café frío. Pagaría por su arrogancia. Regresé a mi escritorio con la mandíbula apretada, el aplauso todavía resonando en mis oídos como una burla. Me senté en la silla, la rabia vibrando en cada célula de mi cuerpo. Apoyé la cabeza en las manos, intentando respirar hondo, pero el aire parecía atascarse en mi garganta. Recordaba las largas noches frente a la pantalla, la luz azulada reflejada en mis gafas, el zumbido constante del ordenador. Recordaba los fines de semana sacrificados, las llamadas perdidas de amigos y familiares, las cenas frías y solitarias frente al teclado. Todo para que Renata se llevara el crédito. Todo para que ella luciera su sonrisa perfecta y su traje caro, mientras yo me convertía en un fantasma, una programadora junior que ayudó en algunos aspectos. Un flashback me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era sábado por la tarde, el sol brillaba afuera, pero yo estaba encerrada en la oficina, intentando solucionar un error crítico en el backend. Renata, por supuesto, no estaba. Ella estaba disfrutando de su fin de semana, probablemente en algún brunch de moda, publicando fotos en Instagram con la etiqueta almohadilla Work-Life Balance. Yo, mientras tanto, me alimentaba de café frío y frustración. Finalmente, después de horas de trabajo intenso, encontré la solución. Era una línea de código, una pequeña modificación que solucionaba todo el problema. Recuerdo la sensación de alivio, la satisfacción de haber superado un obstáculo. Envié un correo a Renata, explicándole la solución, con el código adjunto. Al lunes siguiente, en la reunión de equipo, Renata presentó la solución como propia, sin siquiera mencionar mi nombre. He estado trabajando en esto todo el fin de semana,
dijo con una sonrisa triunfal. En ese momento, me limité a tragarme mi frustración. Pensé que era parte del juego, que tenía que pagar mi derecho de piso. ¡Qué ingenua fui! Renata no era una novata en esto. Su carrera estaba construida sobre los hombros de otros, sobre el trabajo silencioso e invisible de personas como yo. Era una experta en manipular, en apropiarse del mérito ajeno, en escalar posiciones a costa del esfuerzo de los demás. Y yo, como una tonta, había caído en su trampa. Me había dejado utilizar, me había dejado pisotear. La rabia inicial se transformó en una profunda tristeza, una sensación de desilusión y traición. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había podido confiar en ella? La música ambiental de la oficina, que normalmente pasaba desapercibida, ahora me parecía una melodía melancólica, un lamento por mi ingenuidad perdida. Me sentía como una pieza de ajedrez, movida por las ambiciones de Renata, sacrificada en su juego de poder. Era una pieza pequeña, insignificante, fácilmente reemplazable. Pero en ese momento, en medio de la tristeza y la impotencia, una pequeña chispa de rebeldía comenzó a encenderse en mi interior. Una chispa que se convertiría en una llama de venganza. La tristeza no duró mucho. Como la niebla que se disipa con los primeros rayos de sol, la desilusión dio paso a una fría determinación. No sería una víctima. No me quedaría de brazos cruzados mientras Renata se pavoneaba con mis logros. Ya había llorado suficientes lágrimas en silencio, ya había tragado suficiente rabia. Ahora era el momento de actuar. La música ambiental, que antes me parecía melancólica, ahora sonaba diferente. Era una melodía tensa, expectante, como la banda sonora de una película de suspense. Y yo era la protagonista. Me enderecé en la silla, la espalda recta, la mirada fija en la pantalla del ordenador. Tenía que pensar con claridad, trazar un plan. No podía actuar impulsivamente, no podía dejar que la rabia me cegara. Renata era astuta, tenía contactos, sabía cómo moverse en las altas esferas. Un ataque frontal sería inútil, me aplastaría como a un insecto. Necesitaba una estrategia más sutil, más inteligente. Necesitaba un arma secreta. Y la tenía. Mi arma secreta era el código. Yo conocía cada línea, cada función, cada variable. Había construido el backend desde cero, ladrillo a ladrillo. Renata, en cambio, solo conocía la superficie, la fachada brillante que yo había creado. Ella podía hablar con elocuencia sobre las funcionalidades de la aplicación, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba realmente. Esa era mi ventaja. Empecé a visualizar las posibilidades, a imaginar diferentes escenarios. Podía introducir un error sutil en el código, algo que solo se manifestara en determinadas circunstancias, algo que hiciera que la aplicación fallara en el momento menos oportuno. Pero no, eso era demasiado arriesgado. Podían culparme a mí, decir que era un error mío, que no había hecho bien mi trabajo. Necesitaba algo más elegante, algo que expusiera la verdad sin incriminarme. Directamente. Cerré los ojos, intentando concentrarme. Imaginé el código, las líneas de texto fluyendo ante mí como un río digital. Pensé en el sistema de control de versiones, en el historial de commits, en cada pequeño cambio que había realizado durante meses. Ahí estaba la clave. El historial de commits era un registro inmutable de mi trabajo, una prueba irrefutable de mi autoría. Si pudiera encontrar la manera de exponer ese historial, de mostrarlo al cliente, la verdad saldría a la luz. Renata quedaría expuesta como la impostora que era. La idea empezó a tomar forma en mi mente. Era arriesgado, sí, pero la posible recompensa era demasiado tentadora. La posibilidad de ver a Renata caer, de verla perder su máscara de perfección, de verla pagar por su arrogancia. Esa posibilidad era el combustible que alimentaba mi determinación. La pequeña chispa de rebeldía se había convertido en una llama ardiente, una llama que no se apagaría hasta que se hiciera justicia. Ya no era la programadora junior que ayudaba en algunos aspectos. Ahora era una guerrera, una estratega, una justiciera digital. Y tenía un plan. Abrí el sistema de control de versiones, mi territorio, mi santuario. Ahí estaba, ante mis ojos, la historia completa del proyecto. Cada línea de código escrita, cada modificación realizada, cada error corregido. Un mapa detallado de mi esfuerzo,
de mi dedicación, de mi talento. Y también, la prueba irrefutable de la mentira de Renata. Empecé a investigar meticulosamente, revisando el historial de Chemnitz con la precisión de un cirujano. Cada Chemnitz tenía una fecha, una hora y un autor. Mi nombre, Mariana, aparecía una y otra vez, asociado a la gran mayoría de los cambios. Era abrumador, incluso para mí. No me había dado cuenta de la magnitud de mi contribución hasta ese momento. El 87% del código era mío. El 87%. Y Renata se atrevía a presentarme como una simple ayudante. Analicé el código línea por línea, buscando el punto perfecto para insertar mi mensaje. No podía ser algo obvio, algo que pudiera ser detectado fácilmente. Tenía que ser sutil, casi invisible, como un virus informático esperando el momento oportuno para activarse. Necesitaba una función que se ejecutara solo en determinadas circunstancias, una función que mostrara el historial de Chemnitz al cliente sin que Renata se diera cuenta. Sabía que Renata no tenía conocimientos técnicos profundos. Ella era una experta en presentaciones, en marketing, en relaciones públicas. Pero en cuanto al código, era una completa ignorante. Se limitaba a repetir lo que yo le explicaba, adornándolo con su jerga empresarial. Esa era su debilidad, y yo la explotaría. Recordé que la próxima reunión con el cliente incluiría una demostración en vivo de la aplicación. Renata, como siempre, se encargaría de la presentación. Ese era el momento perfecto. Si podía insertar una línea de código que se activara durante la demo, el historial de Chemnitz aparecería en pantalla, ante los ojos del cliente. Sería un golpe maestro. Pasé horas estudiando el código de la demo, buscando la función adecuada para modificar. Tenía que ser algo que Renata ejecutara sin pensarlo, algo que formara parte del flujo normal de la presentación. Finalmente, la encontré. Era una función que mostraba un resumen de las funcionalidades de la aplicación. La función perfecta. Con cuidado, casi con reverencia, inserté una línea de código. Una línea aparentemente inocua, que pasaba desapercibida entre las demás. Pero esa línea, al ejecutarse, activaría una ventana emergente que mostraría el historial completo de Chemnitz del proyecto, con nombres, fechas y horas. Una ventana que revelaría la verdad, la cruda y fría verdad. Guardé los cambios, subí el código al repositorio y cerré el sistema de control de versiones. Sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Era como si hubiera plantado una bomba de relojería, programada para explotar en el momento preciso. Ahora solo quedaba esperar. Esperar el momento de la verdad. Esperar el momento de la venganza. Repasé mentalmente el plan una y otra vez, asegurándome de que no hubiera ningún fallo. Conocía las debilidades de Renata, su desconocimiento técnico, su dependencia de las apariencias, su arrogancia. Y sabía que mi línea de código, esa pequeña modificación aparentemente insignificante, sería su perdición. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. La justicia, aunque a veces tardía, siempre llega. Y en este caso, llegaría en forma de una línea de código. Una línea de código que lo cambiaría todo. Llegué a la sala de reuniones con 15 minutos de antelación. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden, de que la presentación de Renata funcionara sin problemas, al menos hasta el momento crucial. Revisé la configuración del proyector, la conexión a Internet, el ordenador que Renata utilizaría. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era la calma antes de la tormenta. Poco a poco, la sala se fue llenando. Llegaron los miembros del equipo, nerviosos y expectantes. Llegó el señor Oliveira, acompañado de sus asesores, con su habitual aire de importancia. Y finalmente, llegó Renata. Impecable, como siempre, con un traje azul marino y una sonrisa radiante. Me saludó con un gesto distraído, sin mirarme a los ojos. Estaba demasiado ocupada revisando sus notas, repasando su discurso. No tenía ni idea de lo que le esperaba. La reunión comenzó como de costumbre. Renata, con su voz melodiosa y su lenguaje técnico prestado, desgranó las maravillas de la aplicación. El señor Oliveira asentía con la cabeza, impresionado. Sus asesores tomaban notas, murmurando entre ellos. Todo iba según lo previsto. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el ritmo de la cuenta atrás.
Llegó el momento de la demo. Renata se acercó al ordenador, conectó su portátil al proyector y abrió la aplicación. Respiré hondo, intentando controlar los nervios. Este era el momento. El momento de la verdad. Renata comenzó a mostrar las funcionalidades de la aplicación, haciendo clic aquí y allá, explicando cada detalle con su habitual entusiasmo. Yo la observaba en silencio, con una calma inquietante. Sabía lo que iba a pasar. Era solo cuestión de tiempo. Y entonces, llegó el momento. Renata hizo clic en el botón que ejecutaba la función que yo había modificado. La función que mostraría el historial de Chemetz. Contuve la respiración. Durante un segundo, no pasó nada. Un segundo que me pareció una eternidad. Pensé que algo había fallado, que mi plan se había ido al traste. Pero entonces, apareció. En medio de la pantalla, sobre la interfaz de la aplicación, una pequeña ventana emergente se abrió. Una ventana que contenía el historial completo de Chemetz del proyecto. Una ventana que mostraba, con letras claras e inamovibles, la verdad. El nombre Mariana aparecía una y otra vez, asociado a la gran mayoría de los Chemetz. Fechas, horas, descripciones de los cambios. Todo estaba allí. La prueba irrefutable de mi trabajo, de mi autoría, de mi talento. Y también, la prueba irrefutable de la mentira de Renata. La sala se quedó en silencio. Un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, en esa pequeña ventana que lo cambiaba todo. El señor Oliveira frunció el ceño, confundido. Sus asesores se miraron entre ellos, con expresiones de sorpresa. ¿Y Renata? Renata palideció. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de horror. Intentó cerrar la ventana, minimizarla, hacerla desaparecer. Pero era inútil. La ventana persistía, como un fantasma digital que se negaba a ser exorcizado. Intentó balbucear una explicación, pero las palabras no le salían. Tartamudeaba, se contradecía, se hundía cada vez más en su propia mentira. El señor Oliveira la miraba con una expresión de incredulidad. Sus asesores, que antes la admiraban, ahora la observaban con recelo. La máscara de perfección de Renata se había roto en 1000 pedazos. Su reino de mentiras se derrumbaba ante sus ojos. Yo, en cambio, me sentía tranquila. Serenamente tranquila. Había ejecutado mi plan a la perfección. La justicia, aunque a veces tardía, siempre llega. Y en ese momento, la justicia se había servido fría, como mi café de las noches en vela. La venganza era un plato que se saboreaba mejor frío. Y yo, finalmente, estaba disfrutando de cada bocado. El silencio en la sala era denso, pesado. Podía sentir las miradas clavadas en mí, en Renata, en la pantalla donde seguía brillando la ventana con el historial de Chemetz. El señor Oliveira, después de lo que parecieron minutos, carraspeó y rompió el silencio. «Señorita, Mariana, ¿verdad?», me preguntó, con una mezcla de curiosidad y respeto en su voz. Asentí, sintiendo una extraña calma invadirme. «Explíquenos esto, por favor». Tomé una respiración profunda y, con una voz firme que me sorprendió incluso a mí, comencé a hablar. «Como pueden ver, señor Oliveira», dije señalando la pantalla, «he sido la responsable del desarrollo del backend de esta aplicación. He trabajado en este proyecto durante meses, dedicándole muchas horas y esfuerzo. El historial de Chemetz que ven aquí es un registro de mi trabajo, una prueba de mi dedicación». Miré a Renata, que seguía pálida y muda, incapaz de articular palabra. «Lamento que esta información no haya sido comunicada correctamente desde el principio», continué, «pero creo que es importante que sepan quién ha estado realmente detrás de este proyecto». El señor Oliveira, lejos de enfadarse, asintió con la cabeza. «Entiendo», dijo con una sonrisa comprensiva. «De hecho, estoy impresionado por su transparencia, señorita Mariana. Y, permítame decirle, admiro su trabajo. Esta aplicación es realmente innovadora y el código que he visto en el historial de Chemetz es de una calidad excepcional. Me pregunto por qué no nos la presentaron como la líder técnica del proyecto desde un principio». La pregunta flotó en el aire, dirigida a Renata, que seguía sin poder hablar. Intentó abrir la boca, pero solo logró emitir un balbuceo ininteligible. Sus ojos, antes brillantes y confiados, ahora estaban llenos de pánico.
La había atrapado. Mi línea de código, mi pequeña venganza, había funcionado a la perfección. La reunión continuó durante unos minutos más, pero Renata ya no era parte de ella. Estaba ausente, derrotada, como un boxeador noqueado en el ring. El señor Oliveira se centró en mí, haciéndome preguntas sobre el proyecto, sobre las funcionalidades de la aplicación, sobre mis ideas para el futuro. Respondí con seguridad, con la confianza que me daba saber que mi trabajo, finalmente, estaba siendo reconocido. La reunión terminó con un apretón de manos entre el señor Oliveira y yo. Espero trabajar con usted más de cerca en el futuro, señorita Mariana, me dijo con una sonrisa sincera. Tiene un gran talento. Asentí, sintiendo una profunda satisfacción. Había ganado. Había recuperado lo que me pertenecía. Unos días después, me llamaron a una reunión con la dirección de la empresa. Entré en la sala con la cabeza alta, sabiendo lo que me esperaba. Allí estaban el director general, el director de recursos humanos y Renata. Su aspecto era desolador. Tenía ojeras profundas, el pelo despeinado y la mirada perdida. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. El director general, sin preámbulos, fue directo al grano. Renata, dijo con voz grave, la empresa ha decidido que tomes un sabático indefinido. Renata abrió los ojos con incredulidad, pero no dijo nada. Sabía que no tenía nada que decir. Su juego había terminado. La caída de Renata fue rápida y definitiva. Su reputación, cuidadosamente construida a base de mentiras y manipulaciones, se derrumbó como un castillo de naipes. Nadie la defendió. Nadie la extrañó. Desapareció de la empresa sin dejar rastro, como un mal sueño. Yo, en cambio, ascendí. Me nombraron directora técnica del proyecto, con un aumento de sueldo considerable y el reconocimiento que merecía. Mi trabajo, mi talento, mi dedicación, finalmente, estaban siendo valorados. Y todo gracias a una línea de código. Una línea de código que había escrito con rabia, con dolor, con sed de venganza. Una línea de código que había cambiado mi vida para siempre. Me siento en mi nueva oficina, más amplia y luminosa que la anterior. Desde la ventana puedo ver el bullicio de Sao Paulo, pero aquí dentro, en mi pequeño rincón de poder, reina la calma. En mi escritorio, reluciente y ordenado, descansa una taza de café. Caliente. Ya no necesito el café frío para alimentar mis noches de trabajo. Ahora, mis noches son mías. Las dedico a mis hobbies, a mis amigos, a mi vida. Una vida que he recuperado gracias a una decisión valiente, a una pizca de audacia y, sí, a una línea de código que lo cambió todo. Soy la directora técnica del proyecto. Suena bien, ¿verdad? Me costó acostumbrarme al título, a la responsabilidad, al respeto que ahora me profesan mis colegas. Los mismos que antes me veían como una sombra silenciosa, ahora me buscan para pedir mi opinión, para que les guíe, para que les ayude. Es una sensación agradable, reconfortante. Siento que finalmente estoy en el lugar que me corresponde. A veces, cuando estoy sola en mi oficina, recuerdo aquella presentación, el rostro pálido de Renata, la ventana emergente con el historial de Chemetz brillando en la pantalla. Una pequeña sonrisa se dibuja en mi rostro. Fue una jugada arriesgada, lo sé. Podría haber salido mal. Podrían haberme despedido a mí. Pero no me arrepiento. No me arrepiento de haber defendido mi trabajo, de haber luchado por lo que me pertenecía. Aprendí una lección importante en todo este proceso. Aprendí que el silencio no es una opción. Aprendí que no debemos permitir que otros se lleven el crédito por nuestro esfuerzo. Aprendí que debemos defender nuestros derechos, aunque a veces implique tomar decisiones difíciles, incluso arriesgadas. Miro directamente a la cámara, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Si estás viendo esto, digo con una sonrisa sincera, es porque probablemente te sientes identificado con mi historia. Quizás te han robado una idea, te han menospreciado, te han hecho sentir invisible. Te entiendo. He estado ahí. Sé lo que se siente. Pero quiero decirte algo importante. No te rindas. No permitas que te roben tu trabajo. Aprende a defenderte. No tengas miedo de alzar la voz. Tu talento, tu esfuerzo, tu dedicación, merecen ser reconocidos. Hago una pequeña pausa, tomando un sorbo de mi café caliente.
Si te ha gustado esta historia de café frío y venganza, continúo, suscríbete al canal para más historias de justicia kármica en el trabajo. Dale like y comparte este video para que otras personas se inspiren a reclamar lo que les pertenece. Porque a veces, la única manera de obtener lo que te mereces es luchar por ello. Y créeme, la satisfacción de la victoria, la sensación de justicia, vale la pena. Sonrío de nuevo, una sonrisa auténtica, sin rastro de la amargura del pasado. Y no olvides activar la campanita, añado con un guiño, para no perderte ningún nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima historia de café frío y venganza.